gerente de educación del museo. Iniciamos con unas palabras de Tatiana Pimentel. Bueno, qué mejor comienzo del año que estar con ustedes, que son quienes nos permiten poner en nuestro público el programa que llevamos a cabo año con año. Quiero decirles que el 2026 va a estar marcado por, primero, un seguimiento a nuestras principales líneas discursivas de los últimos años, que ustedes conocen y saben que le han permitido a Marco posicionarse en el panorama de los museos del arte contemporáneo, no solo del país. Creo que cada día más logramos ubicarnos en relación al continente, a sus problemáticas, pero también, y trabajando con el equipo, pretendemos que sea un año donde Marcos incorpore más a los grandes temas del momento. Es decir, hacer un ahínco en el trabajo con el tema de las mujeres, de que las mujeres seamos más presentes desde todos los lugares discursivos, creativos, educativos que lleva a cabo Marco. Creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros que esta balanza de género siga definiendo al siglo XXI. Pero también queremos incorporarnos desde el lugar simple, desde el día a día, hasta nuevamente nuestra responsabilidad creativa e intelectual con nuestra sociedad en relación al gran tema del medio ambiente, de las ecologías, del cuidado y responsabilidad que significamos cada uno de los que ocupamos un espacio en este planeta. Entonces, desde ese lugar, y obviamente también desde un lugar festivo, porque que ocurran 4 partidos del Mundial de Fútbol en Monterrey obliga a Marco a ser una de esas caras de la globalización que impone hoy nuestra ciudad en el mundo. Creo que el turismo llega a divertirse, llega a tener una fiesta deportiva, pero también lleva buscando otros matices de las institucionalizaciones citadinas. Y desde ese lugar creo que Marco va a ser una cara trascendental de esta ciudad, en tanto ser el museo, la casa del arte contemporáneo del norte de este país y de la frontera con Estados Unidos. Así es que desde ahí es que hemos estado imaginando, hemos estado trabajando el programa que les vamos a presentar hoy. Es un programa de exposiciones, por otro lado, que sigue haciendo hincapié en un diálogo con las colecciones privadas de este continente que permiten hacer lecturas del arte internacional y localmente. Así es que este año unimos el 35 aniversario de la Fundación de Marco con el 50 aniversario de la fundación de la colección FEMSA, la colección de arte asociada a una empresa privada más importante de esta ciudad, para hacer una nueva revisión de la colección FEMSA. Quiero decirles que se trata de un proyecto marcado por la juventud del pensamiento de su equipo, un equipo muy horizontal, donde se reúnen una serie de profesionales, no solamente de la curaduría en el sentido estricto de su palabra, sino de trabajar de la mano de sus especialistas en programas públicos y educativos que están colaborando a su vez con el equipo de Marco para que esta muestra tenga un impacto mayor en la sociedad, que genere brazos de trabajo con las universidades locales, que tenga una visión
de diálogo entre el arte moderno que conocemos, que hemos visto en varias ocasiones en la colección FEMSA, y me refiero a las grandes figuras del arte moderno y contemporáneo mexicano, como pueden ser Leonora Carrington, Remedios Varo, Rufino Tamayo, entre otros. Pero también esta es una exposición que va a traer el impacto que han tenido los últimos 5 años de coleccionismo en la Fundación FEMSA, que curiosamente están trabajando de manera paralela a nuestros intereses de reconstrucción de la historia de las exposiciones. ¿A qué me refiero con esto? A que FEMSA ha ido coleccionando figuras del arte contemporáneo y moderno que estaban olvidadas o que no habían sido analizadas profundamente por la historia del arte. Entonces llegan toda una serie de figuras, muchas mujeres artistas, por cierto, en la exposición, muchísimas mujeres artistas, y esto va a definir esta visión de la nueva colección FEMSA, que además le hemos dado toda la primera planta del museo. Es decir, la colección FEMSA va a estar ubicada desde la sala 1 hasta la sala 5 de nuestra institución, y creo que es importante subrayar que va a estar acompañada de una museografía novedosa, una museografía que al igual que la muestra se estructura a través de nodos temáticos, pero que en cada uno de ellos genera espacios que procuran, que generan convivencia, no únicamente consumo o enfrentamiento crítico hacia la obra, sino también convivencia, genera colectividades. Y yo creo que esto es importante. Vamos a ver, Tere, si nos puedes ayudar con algunas imágenes. Aquí las podemos ver. Por ejemplo, vean esta construcción arquitectónica que va a estar ubicado en medio de la sala y que va a permitir a grupos sentarse, compartir, debatir. Es decir, que es una exposición que no apela al silencio, sino que apela a sonoridades respetuosas, de conversaciones, de debate, también a través de sus estructuras y de sus operativos espaciales museográficos. La colección FEMSA también atraerá a Marco un interesante programa culinario que va a estar asociado a nuestro espacio de restaurante y que pretende atraer a esta responsabilidad que tenemos hoy también con las fuentes orgánicas de alimentación, con la recuperación de los tejidos alimenticios asociados a las culturas fundacionales, eso que ya sabemos llevan a cabo algunos importantes espacios culinarios de la ciudad, pero también la colección FEMSA lo está pujando, lo está procurando a través de su muestra en el Museo Marco. Más adelante se va a anunciar cómo se llevará a cabo este programa culinario, este programa alimenticio, pero sí pretendemos, y es el planteamiento del equipo curatorial, que también sea un protagonista de la muestra. Por último, decirles que esta muestra va a seguir conviviendo, al menos por unos días, con la exhibición que tenemos hoy de Teresa Margolles, una exposición que ha traído a Monterrey a especialistas del arte contemporáneo, desde curadores, artistas, coleccionistas, directores de fundaciones de todas partes del mundo. Y
Creo que en febrero va a activar un segundo momento internacional, porque ustedes saben que llega la Semana del Arte a México a través de la Feria Maco y muchos de los visitantes internacionales van a estar llegando antes o después de la feria a la exposición de Teresa Margolles. Yo por último, después le voy a dar la palabra a Indira para que ella complete esta idea de cómo vamos a cerrar desde el lugar del compromiso social, educativo, público, la muestra de Margolles en México. ¿Qué sigue también? Sigue esta colaboración que realizamos con el Museo Jumex de la Ciudad de México para analizar la práctica de otro de los artistas contemporáneos mexicanos que no había sido revisitado. Y me refiero a Gabriel de la Mora, un artista cercano al público regiomontano, muy presente en nuestras colecciones privadas. Es un artista que apunta, por cierto, a una nueva generación de coleccionistas en Monterrey. Una generación que puede estar más entre los 35 y 55 años, es decir, ese relevo del coleccionismo regiomontano que le ha apostado a la obra de Gabriel de la Mora y por tanto es un artista que llega a Marco muy respaldado por su público regio. Es una exposición que amplía un poquito lo que ocurre hoy en el Museo Jumex, porque sabemos que los espacios legorrianos son más amplios, son más amables, son más abarcadores, y vamos a completar este cuerpo de muestras del primer semestre con una exposición que pensamos va a ser muy abrigadora para el turismo. Y me refiero a la exposición curada por Brenda Fernández de los diseñadores Charles and Ray Eames. Estos diseñadores que trabajaron desde la costa californiana, Tere, podemos buscar el elefante, y que es muy conocido internacionalmente por ese elefante que estamos viendo, que lo hemos visto en todos los lugares. Si ustedes llegan a una tienda de museo, van a ver al elefantito en felpa o en fieltro o en madera o en plástico o en borradores. Es una figura que es una de las figuras que definen la cara del diseño moderno a nivel internacional. La curadora hace una propuesta que obviamente recoge los focos centrales conocidos de los Eames, desde sus sillas, obviamente esta imagen icónica, pero que también se desplaza hacia esos otros lugares que no son tan conocidos de los artistas, y me refiero a su práctica en video, en fotografía, y hace un guiño a un capítulo muy interesante de la visita de Charles a Monterrey, muy poco conocida y muy poco abarcada en la historia del arte. Sin embargo, él estuvo en Monterrey en algún momento de la primera mitad del siglo XX y dejó rastros, anotaciones y algunos apuntes visuales de su paso por esta ciudad. Así es que pensando en un público global, pero también pensando en que esas pequeñas historias que ocurrieron en esta ciudad se reposicionen en la historia de nuestras visualidades, de nuestras exposiciones, llegan los Eames al Museo Marco. Por último, y desde luego nuestros project rooms van a estar activados. El espacio 1 abrirá con la muestra de Wendy Cabrera. Wendy Cabrera, que es una de las grandes promesas del arte contemporáneo mexicano, un artista que trabaja
críticamente en relación a las grandes construcciones de los discursos históricos de México. Recordemos que creo que incluso en el último momentito de la pandemia, Wendy realizó una performance visual en Marco asociada o posicionada desde un análisis crítico del pensamiento de Vasconcelos. De Vasconcelos. Y ahora llega trabajando desde otro lugar. Wendy también tiene ya un reconocimiento por el público regiomontano. Ella trabajó, yo no sé si ustedes recordarán el periodo que tuvo de trabajo la Galería Peana, ¿recuerdan? En San Pedro, y recientemente acaba de hacer una residencia con la Secretaría de Cultura y el LAP, específicamente durante el mes de diciembre. Eso quiere decir que Wendy llegará a Marco con el colmillo muy afilado en relación a cómo los regios entendemos la historia de este país y la historia de la intelectualidad de este país. A grosso modo, creo que va a ser nuestro programa del primer semestre. Yo le voy a dar ahora la palabra a Indira para que ella trabaje toda la parte educativa y pública, y voy a regresar con un último acápite relativo puntualmente a Marco durante el Mundial de Fútbol. Muchas gracias. Bueno, pues por parte del programa público educativo, en este primer semestre para el museo, nuestra estrategia educativa es pensar juntos. Como ya comentó nuestra directora, las exposiciones son un espacio no nada más para visitarla pasivamente, son un espacio de aprendizaje no de manera individual, sino colaborativa. Entonces, todo nuestro programa parte de la pregunta: ¿cómo puede el arte contemporáneo ofrecernos nuevas estrategias para educar, para aprender, para dialogar y para comprender sobre todo nuestro presente y, como comentó nuestra directora, también desde el arte nuestra historia? Entonces la perspectiva se consolida hacia toda la esfera de programas públicos y educativos que el museo oferta, desde una escuela pública, una escuela privada, instituciones, alianzas que tenemos con asociaciones, con instituciones educativas de nivel profesional, de nivel bachillerato, y la idea es que nuestras exposiciones funcionen como detonantes conceptuales para activar estos diálogos interdisciplinarios en torno a temas como la naturaleza, el territorio, la memoria, nuevas feminidades, la materialidad y sobre todo la condición social contemporánea. Y bueno, esta pregunta que planteaba previamente conecta todas las exposiciones, los programas educativos, los distintos públicos que nos visitan, que acercamos también nosotros para crear nuevas lecturas a través del museo. Que el museo se convierta en esa plataforma de reflexión, de escucha y de aprendizaje colectivo. Por ejemplo, para la exposición Constelaciones y Derivas, Arte de América Latina, y desde la colección FEMSA estamos construyendo encuentros y conversaciones con artistas, con académicos, que permitan articular lecturas históricas y contemporáneas desde el arte, fortaleciendo este cruce tan necesario entre investigación, educación, coleccionismo y también producción. También de manera paralela tendremos la gran exposición La Petite Mort de Gabriel de la Mora, donde vamos a diseñar actividades con conversaciones abiertas impartidas por artistas, por curadores, por diseñadores y especialistas en sostenibilidad, y vamos a reflexionar sobre el uso de materiales no convencionales, el reciclaje como una postura ética principalmente, y la circulación de los objetos. También buscamos los espacios de pensamiento compartido, como el caso concreto que la exposición de FEMSA nos propone, y donde la exposición es un punto de llegada, sino un punto de partida de una reflexión colectiva, y todas estas impulsos o acciones estarán detonadas desde el área del personal de educación. También es importante para el museo mostrar esa cara de Charles and Ray Eames, tan importantes en la historia del arte y del diseño, y vamos a crear recorridos dialógicos
para mirar cómo diseñadores, a partir de visitas que puedan observar materiales, prototipos, sistemas de pensamiento presentes y también a través de preguntas abiertas al público. Y bueno, con Wendy Cabrera, que como comentaba nuestra directora, tiene una presencia en nuestra ciudad fuerte, estaremos trabajando talleres de bordado colectivo en donde el fieltro y la comunidad entre mujeres, entre jóvenes, utilizando hilo y aguja, serán pretextos para reflexionar sobre arte y sobre la historia de México. Son algunas de las ideas de este semestre. Bueno, creo que también Indira continuará con esta tradición educativa de Marco, de llevar a aquellas comunidades que se ubican en los márgenes de la ciudad y que no siempre pueden llegar a Marco. Será su responsabilidad llevar a esas comunidades no únicamente el arte, sino también, y aquí voy a ligar con el fútbol a través del arte. Queremos que esas comunidades también tengan acceso a ese pensamiento futbolero a través de nuestras obras de arte, a través de nuestras estrategias artísticas. Así es que ella estará encargada de este compromiso a través del programa Marco Móvil, que activa el pensamiento, activa la participación desde otras zonas urbanas, pero que también trabaja en colaboración con instituciones múltiples a través de sus días familiares, etc. Entonces, llegado al punto del fútbol, ¿qué ocurrirá y cómo vemos desde Marco el Mundial de Fútbol? Los mundiales de fútbol son fiestas, ¿no? Son fiestas deportivas, son esos momentos donde la alegría se activa y Marco quiere incorporarse a este espacio de fiesta, de celebración. No creo que vayamos a establecer un momento que no sea más que un respaldo a lo que estará ocurriendo en todo el hemisferio norte de América con este. Sin embargo, ¿qué sí vamos a hacer? Vamos a adelantar las noches de verano. Queremos que las noches de verano comiencen justo en el momento en el que arranca el Mundial de Fútbol para nuestra ciudad. ¿Cómo estamos imaginando este programa musical? Lo estamos imaginando en un diálogo entre la música de aquellos países que vienen a jugar a nuestro terreno, en diálogo con la música que generan nuestros sonideros, que caracterizan la música y la creación musical desde nuestro lugar del mundo. Así es que estamos hablando con algunos de los músicos más interesados y más interesantes, obviamente, de nuestra avanzada regia, que ya saben que son amigos de Marco, que nos apoyan en absolutamente todo para conceptualizar este programa. También estamos trabajando con los consulados generales que nos apoyen en llevar a cabo este proyecto, este programa, porque pues yo tengo entendido, perdónenme, no soy una conocedora del deporte en general, sin embargo, entiendo que junto a los equipos llegan los fans, ¿no? A apoyar a sus equipos. Así es que buscarán identificarse de una manera u otra con algo de su cultura en esta ciudad y a la par conocer algo de la nuestra. De ahí que se esté planteando este diálogo. Pero también aquí Indira será responsable de establecer islas dentro del museo que activen maneras de consumir nuestras exposiciones, maneras de hacer a ese público afín a los discursos que estamos planteando. Que esos públicos que lleguen aquí, que van a llegar muchísimos, me imagino, pues de varios lugares de donde vengan los equipos, pero también de Estados Unidos, nuestros paisanos que regresarán a ver nuestros partidos y creo que será importante, por ejemplo, este pequeño guiño de enterarse de que estos diseñadores universales pasaron por aquí, ¿no? Estas pequeñas historias, digamos, que pueden reconstruir nuestras visibilidades a nivel internacional. Indira será la responsable
de que eso ocurra y también aprovechar este programa de culinario que está planteando FEMSA para llevarlo a un plano más de consumo general, más modesto, pero donde las raíces de nuestras comidas, de nuestros alimentos, se incorporen al gusto, al paladar de los visitantes internacionales. Así es que pretendemos ser esa cara de la cultura global que creo que se busca. O sea, sí, lo que hemos hecho para plantear este proyecto sí es hablar con nuestros pares de otras ciudades del mundo que ya han sido sede de olimpiadas, eventos internacionales deportivos y entender un poquito qué tipo de públicos recibían, cómo se activaban sus museos en relación a estos eventos deportivos y en función de ello es que hemos trabajado. Entonces, bueno, ya les digo, consumos culinarios provenientes del norte, pero también con sabores que sean más, que todos podamos asumir, programas musicales y programas educativos que lleven y que guíen a estos públicos. Desde luego habrá un espacio, hoy me preguntaba, de hecho en una entrevista, otro medio, cómo vamos a operar en términos de los grandes públicos. Creo que Marco está preparado para recibir grandes públicos y nos hemos preparado en estos 3 últimos años precisamente a través de las noches de verano. Las noches de verano han hecho de mi equipo de trabajo un equipo profesional en el manejo de 3,000 personas a la par, que es lo que Marco puede albergar. O sea, según las políticas de seguridad, las políticas de protección civil, este edificio puede contener hasta 3,000 personas conviviendo a la par. Y eso es lo que vamos a realizar. Vamos también a poner la mira sobre nuestra página de internet, que me da mucho gusto anunciarles hoy que para finales de este mes la nueva página web de Marco, bilingüe, contenedora de toda nuestra información, cuando menos de la última década, se irá actualizando mes con mes hacia atrás y hacia atrás hasta que lleguemos al año fundacional 1991, pero al menos vamos a salir hacia finales del mes de enero con un nuevo diseño. Van a ver una página mucho más atractiva que permite al público interactuar con ella, estar informados de todo lo que ocurre en Marco, y esa página a su vez nos va a permitir reactivar la compra de boletos online, que van a ser muy importantes para entender e ir manejando los públicos que irán llegando al museo. ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Sí, me gustaría saber qué significa celebrar para ustedes pues, estos 35 años en una ciudad que ha cambiado tan radicalmente y cómo se revisa ese pasado sin nostalgia, sino como una plataforma para el futuro. Bueno, qué pregunta tan interesante, importante, y que además de eso me regresas una plataforma de pensamiento crítico. Mira, yo te diría que tenemos una fortuna. Pensar Marco desde el año 2026 es muy interesante porque en la historia del arte se está dando un pensar nuevamente desde el lugar de ciertas estrategias tradicionales del arte. Y recuerden ustedes que cuando Marco se fundó en 1991 con esta exposición canónica de mito y magia, el arte de los 80, era una exposición que recogía el pensamiento latinoamericano y norteamericano y canadiense, por cierto, desde la pintura, la instalación. Era una exposición muy democrática, por cierto,
donde había una preponderancia de este pensamiento que caracterizó a los 80, de un diálogo entre su momento creativo y todo lo que había ocurrido en las construcciones culturales del continente. Recordaremos que en aquella muestra estuvieron artistas como Jean-Michel Basquiat, pero a la par ocurrió este fenómeno de la convivencia con artistas mexicanos como Nahum Senil o Julio Galán, pero a la par también estábamos viendo en esa muestra la participación de artistas que habían llegado a Monterrey a través de la migración de los cubanos, recordemos, a principios de los 90 a Monterrey, y puntualmente la participación de José Bedia. Entonces, este primer momento de Marco hoy en día está, no porque Marco lo quiera, sino porque la crítica del arte ya lo trae asumido. Los últimos 5 años de la historia de las exposiciones, el arte contemporáneo, está revisitando qué fue lo que ocurrió en esa época. Y eso nos permite llegar de una manera natural a revisar nuestra propia historia, por un lado. Y por el otro, sin abandonar ese segundo periodo mucho más asociado a problemáticas postconceptuales en el arte, que siempre, que definieron una buena cantidad de años de las exposiciones de Marco. Pues un poquito estamos trabajando desde ahí, pero tú lo dijiste y tú no lo puse, sin nostalgias. Aquí no se trata de nostalgia, se trata de una postura crítica, de reconstrucción, de reposicionamientos y creo que no es ser alegre, sino es simplemente reconocer lo que se ha hecho. Entonces, desde ese lugar es que estamos viendo ese 35 aniversario. ¿Cuándo calculan tener como el programa detallado de estas noches de verano y de todo lo que respalda al Mundial? Bueno, yo estaría pensando que la última semana de marzo, es decir, después que pase FEMSA, después que pase Gala, Marco, ya podamos reunirnos con ustedes para no robarle la noticia, ¿verdad?, a Fundación FEMSA y a la Gala, porque si salgo yo con un programa musical súper pop y atractivo, pues creo que no le hago justicia a mi propio programa de exposiciones y de actividades, etcétera. Entonces, vamos a pensar que después de la Gala, que es el 21 de marzo, FEMSA inaugura el 19, la Gala se hace el 21, vamos a pensar que la última semana de marzo, a más tardar regresando de Semana Santa, es el momento para ya plantearles abiertamente este programa. ¿Se tiene contemplado algún evento especial para el aniversario, el 35 aniversario como evento en el mes de junio, que es cuando se cumplen los 35 años? No quisiera imaginar un evento. Creo, como les planteé al principio, que tenemos la obligación de entender que el Mundial de Fútbol nos va a llevar en su último partido al aniversario de Marco, por default. O sea, no tengo opción. ¿Exactamente qué día es el aniversario de Marco? 28 de junio. Y el último partido del Mundial de Fútbol en esta ciudad es el 29 de junio. Así es que yo te diría que no, van a ser múltiples eventos que van a estar asociados y que van a juntar el aniversario de Marco con los eventos deportivos y con el 50 aniversario de FEMSA. Van a ir de la mano los tres. Fíjate que me llevas a pensar algo. Desde los momentos que vivimos, ¿no?, donde buscamos democratizar nuestros espacios, nuestras prácticas, nuestras participaciones. ¿Por qué un evento? Y no imaginar una plataforma mucho más horizontal
donde las festividades sean compartidas, donde imaginemos 5 fechas, por ejemplo, que estén apuntando hacia ese aniversario, donde imaginemos estrategias, programas diversos, que eso permite una mayor participación pública de estos programas, ¿no? Me gustaría verlo desde ahí. ¿Alguien más? ¿Tienen ya de casualidad las fechas para todas estas actividades del Macomóvil y las comunidades que se piensan visitar? Que nos puedan compartir para poder nosotros también. A través de hacerlo. los boletines de las exposiciones se comparten las fechas, ¿no? Sí, están agendadas. Fechas confirmadas, Sí, en los boletines. se las podemos Sí, pasar ya están. cuando ya las tengamos actualizadas. Ya están, sí, sí, sí. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias. Dígame usted. tengo una pregunta por parte de La Razón. Nos pregunta cómo dialoga la exposición con las temáticas, la exposición de FEMSA con las temáticas y debates actuales sobre feminismo, migración, derechos humanos y cuántas obras tiene la exposición. ¿Cuántas obras tiene la exposición? Contéstame tú. Sí, yo se la mando. La cantidad de artistas participantes, así como de obras, están contenidos en el boletín de prensa. A ver, el tema de las ecologías está puntualmente presente a través de este programa de alimentación, de revaloración de nuestros alimentos originarios, de entender esa necesidad de el consumo de alimentos sanos, que va a estar asociado a este programa culinario al que yo hacía referencia hace un ratito. El tema de las mujeres es central en la exposición, creo que también lo subrayé, sin embargo me vuelvo a referir a él. Es una exposición que de hecho la balanza, ya lo podrán ver ustedes en la lista de artistas, va hacia las mujeres, pero no nada más hacia aquellas artistas reconocidas, sino a otras que no son tan conocidas por la historia y que Fundación FEMSA ha ido coleccionando en estos últimos años en pos de entender nuestra historia también desde las ausencias de las mujeres hasta ahora. Y lo otro que me preguntaba era... Migrantes. Y el tema actuales. migratorio va a estar también presente en la muestra. Aquí me gustaría hacer referencia a la participación del colectivo Torolab dentro de la exposición FEMSA. Es un colectivo que establece una práctica creativa desde el lugar fronterizo de Tijuana, San Diego. Y su fundador, o uno de sus fundadores, Raúl Cárdenas, ha seguido los pasos de los migrantes y sus construcciones sociales, arquitectónicas y visuales por varios lugares de Estados Unidos. Entonces, habrán varios artistas participantes en relación al tema de las migraciones, pero quiero hacer hincapié en el papel que el colectivo Torolab tendrá dentro de la exposición como una obra representativa puntualmente del tema migratorio. Sí. Ok. Nisa de Proceso nos pregunta, tomando en cuenta en sus... ¿Qué le interesa dejar claro a Marco este año en sus temas propios de exposición en el arte, tomando en cuenta que son un referente indispensable del arte en el norte del país? Bueno, creo que la última parte de tu pregunta, Nisa, irá directo a definir mi respuesta. Y el programa de Marco desde en los últimos 5 años ha estado dirigido conscientemente, porque creo que Marco lo ha hecho a través de su historia, pero conscientemente hemos mantenido un programa de exposiciones que pretende posicionar, como llamo yo en varias ocasiones, al cuerpo del norte en la historia del arte del país, del continente y del mundo.
para nosotros, para mi equipo de trabajo, para una servidora, para el consejo, entender que la responsabilidad de Marco es brindar una construcción artística desde cómo se piensa en este lugar del país, es decir, en Nuevo León, entendido como una capital pujante del norte del país, en su diálogo con los ejes culturales hacia el norte y hacia el sur, es lo que define nuestro pensamiento y obviamente nuestro programa. ¿Qué más me preguntaba que ya se me olvidó? Sí, básicamente eso. Eso, ok. Queremos- sí. Bueno, sería todo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa y los esperamos en el transcurso del año. Enseguida les mandamos el boletín y pues ahí algo de café, si quieren tomar algo. Muy bueno.